Bienvenidos a este programa especial que tendremos el día de hoy para tratar un tema que está en la opinión pública nacional e internacional vinculado al planteamiento del plan de gobierno de la oposición venezolana de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre, el paquetazo, así conocido por la opinión pública nacional y bueno, y presentado por los distintos factores que hacen apoyo al presidente de la República, candidato a la reelección el próximo 7 de octubre. El paquetazo neoliberal contemplado, registrado, esbozado de una manera, digamos, algo disfrazada en este documento que es el plan de gobierno firmado por todos los precandidatos en las pretendidas primarias del pasado mes de febrero. Este paquetazo, pues, firmado, asignado por los 5 o 6 militantes de la oposición que hacían campaña hacia la presidencia como precandidatos, pues se ha derivado de una serie de documentos que se han ido presentando paulatinamente y han llegado al nivel de negación. Para tratar este tema, dos protagonistas de llevar este contenido a la opinión pública nacional a partir de un libro conocido como El Programa de la MUD, firmado por Romain Migus y prologado por nuestro amigo Federico Ruiz Tirado. Marinés, bienvenido. ¿Cómo estás, Federico? Bien, Román, gracias por la invitación. Mira, bueno, efectivamente estamos en una gira intensa por el país. Esta vez nos tocó Marina. Romain viene de recorrido por Barquisimeto, por la Portuguesa, en la tarea de difundir y dialogar en torno al libro que tú, como tú bien lo has dicho, se ha convertido en un instrumento político indiscutible, un documento que yo lo caracterizaría como un expediente extraordinario a lo que es esta especie de mascarada, esta especie de monstruo de 1000 cabezas, que es la MUD, ¿no? Yo quisiera, en una breve caracterización, resaltar el hecho, luego tanto Romain como yo, de algún modo, y el propio presidente Chávez lo ha planteado como, digamos, como una vía para abordar y para la comprensión de lo que significa, del significado real de este libro, de la lectura de este libro, a partir de la premisa siguiente. Romain establece como 3 puntos de arranque básicos para analizar de manera microscópica, como decíamos hoy en el auditorio de PDVSA, el programa de la MUD, que son los tres puntos de arranque. La descentralización, con los ejes, digamos, temáticos, programáticos de este programa, la descentralización, la autonomía y la privatización. Pero digamos que lo que subyace en este metalenguaje planteado en este discurso son varias constantes, pero hay 2 fundamentales. Uno es la negación del pasado, es decir, para que este programa planteado por la MUD como programa de acción gubernamental pueda ser digerible en la población, ellos parten y hacen énfasis en la falsa creencia de que Venezuela estuviera en este momento naciendo, estuviera prácticamente emergiendo de la nada, ¿no? Venezuela no tiene pasado, no tiene historia, Venezuela no tiene estos capítulos estelares que han marcado y han sido, digamos, un punto de quiebre en la historia de lo que fue el punto fijismo, así llamado, o el fin de la decadencia de
de la democracia representativa, del modelo punto fijista, y el inicio de un proceso que comienza, digamos, con el Caracazo, para la oposición y para los expertos que elaboraron este programa. Eso no existe. Por lo tanto, no existe en este momento ninguna tensión social, ninguna... Justamente iba ahí al tema de la negación del pasado, de la historicidad venezolana, la negación de los acontecimientos de la Cuarta República, de la represión, de la persecución a los factores de izquierda en nuestro país, y la negación del presente, la negación de la transformación del país, incluso la negación hasta de la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada por el pueblo en 1999, sancionada por el Poder Constituyente y ratificada por el pueblo en elecciones directas y secretas. Todo ha sido un gran proceso de negación para hacer frente a qué, desde la perspectiva historicista en la que tú trabajas el prólogo, la participación de la oposición utilizando la negación como elemento político, es fundamental. ¿Por qué te fundamentaste en esto? Claro, porque fíjate, hay un hecho evidente, yo creo que lo podemos resumir de este modo. Mario Briceño Iragorri Claro. en algún momento planteó un libro muy importante, bueno, dos fundamentalmente, que es Mensajes sin Destino y Estudio de nuestra historia, que es el estudio de la periodización de la historia. Él decía que resulta imposible, creo que el presidente Chávez ha sido una de las pocas voces en los últimos 10 años que ha reivindicado este tema planteado por Mario Briceño Iragorri, que bueno, pudiera inscribirse en la corriente positivista de la historia. Claro. Fue estigmatizado por la izquierda por ser excesivamente hispanista, por ser cristiano, pero nunca se le reivindicó, por ejemplo, su carácter antiimperialista. Briceño Iragorri planteaba que era imposible conocer, vivir el presente en perspectiva si no se conoce el pasado. Entonces, si nosotros partimos de esa premisa, la oposición, lo que está, digamos, sumida en una contradicción casi que inevitable. Al desconocer el pasado, desde luego tienen que desconocer el presente y negarse en el presente como lo está haciendo actualmente. Es decir, este programa, que bueno, estoy mostrando acá una edición masiva que se hizo de este mismo libro, que es el programa de la MUD. Luego que Romain Migus publica el libro, se produce, digamos, un acontecimiento que encuentra una posición como fuera de base. Sí. Porque no formaba parte de la agenda pública, de la agenda incluso electoral, el hecho de que esta oposición estaba metiéndole gato por liebre, incluso a sus propios, y sobre todo a sus propios seguidores. El libro Romain tiene la virtud de dar en el blanco, en el sentido de que coloca a la oposición en la necesidad de explicar por qué lo que ellos asumieron el 23 de enero cuando presentaron su programa ante el CNE y lo que en lo sucesivo ha ocurrido hasta día reciente, que es la presentación de algunos documentos presentados por personas ligadas a la oposición. Sí. No es otra cosa que el desenmascaramiento de un gran paquete, ¿verdad?, que tiene unos antecedentes en la realidad, ¿verdad?, que en el pasado, hace 23 años ocurrió en Venezuela, el llamado Caracazo, que es un fenómeno del cual no vamos a hablar en este momento, pero porque yo apelo apuesto a la memoria colectiva, a la memoria histórica, y para no recordar esos episodios tan siniestros, vamos a decirle así. Además, el tiempo en televisión es corto, muy corto. De lo que significó la reacción popular frente al el intento de empaquetar al país con las medidas del Fondo Monetario. Entonces, eso ya ocurrió en Venezuela. Entonces, al verse descubiertos, al sentirse pillado, como lo decirlo en términos coloquiales, ¿qué ha pasado ahora? Que bueno, Leopoldo López dijo recientemente, Ernesto Villegas en un programa, dijo, bueno, una cosa es el programa de la MUD y otra cosa es el discurso de Capriles.
El discurso Entonces, ¿hay unidad o no hay unidad? No, unidad nunca bueno, lo ha pues. habido. Es decir, Capriles es el candidato porque Capriles es el candidato del capital. Hubiera perfectamente podido ser. ¿Por qué no fue Pablo Pérez? Bueno, porque Pablo Pérez no representaba la carta adecuada, que correspondía a los intereses del capital internacional. ¿Por qué no lo fue María Corina Machado? No, por la misma razón. Bien pudiera haber sido María Corina, que expresaba ideológicamente una propuesta mucho más visceralmente expuesta, como es el capitalismo popular, con un arraigo histórico en Margaret Thatcher, etcétera, ¿no? Pero este hombre Capriles aparece como el candidato porque y lo seguirá haciendo hasta después del 7 de octubre seguramente desaparecerá de la escena con su significado real. Es el candidato del capital, es el candidato de los grandes sectores económicos del país y fuera del país que tienen interés en retomar las riendas de la nación para devolvernos a ese pasado que están negando y que están camuflando en este programa. Ya como última pregunta de este segmento, luego venimos a conversar un poco con Romain acerca de la experiencia que ha sido, el impacto que ha generado este libro para él y bueno, por supuesto, algunos fundamentos que vamos a indagar con él de lo que nos presenta este libro a todos los venezolanos y venezolanas y a todos los latinoamericanos, porque de alguna manera este documento es una muestra de lo que se pretende para Latinoamérica, ¿no? Como un vértice de lo que pudiera ser el futuro de esta región si llegara a tomar el control la ultraderecha. Tú citaste a Iragorri y yo quisiera citarte a Miliani. Domingo Miliani, El mal de pensar. Claro. Gran ensayo de un gran venezolano que si bien no era un militante de izquierda, era un gran nacionalista y era un crítico profundo de lo que había hecho el Estado con los venezolanos, incluso desde antes de la generación del 28. El mal de pensar. ¿Qué pasa hoy con los venezolanos desde tu óptica, desde lo que estás viendo, que viste la Cuarta República buena parte de tu vida y ahora en estos últimos 14 años has visto el proceso de transformación? Los venezolanos sufrimos de ese mal de pensar del que hablaba Domingo Miliani. Es probable que todavía persista algún síntoma de ese síndrome. Muy bien, sí, conozco el libro y conozco los fundamentos del planteamiento de Domingo Miliani. Pero fíjate, esta situación debemos hacer la comparativa con otra, y vuelvo a citarte el caso del Caracazo. Fíjate, el Caracazo, cuando se produce el Caracazo, el 27 de febrero del 89, y digo el 27, ocurrió un hecho absolutamente espontáneo. Sí. ¿Por qué? Porque no existía para ese momento el pueblo venezolano no contábamos con una vanguardia que pudiera capitalizar ese impacto que produjo el rechazo popular y la sublevación popular. Pero el 28 de febrero y el 29 y los días sucesivos hasta el 92, que se produce un quiebre también histórico con la sublevación del 4 de febrero, retrata muy bien esto que plantea Mario Briceño Iragorri y que Domingo Miliani también lo retrató en su momento, pero si lo vemos desde la perspectiva del presente, hay un ingrediente, hay un matiz, hay un elemento que puede ser que puede establecer una diferencia. Hoy día, 23 años después del Caracazo, la diferencia es que Venezuela tiene un liderazgo expresado muy cabalmente en el presidente Chávez, pero también hay un liderazgo colectivo, hay un vigor de reacción, hay una poderosísima forma de reaccionar organizativa y políticamente hablando, frente a cualquier posibilidad de agresión, frente a todas las cosas que se han conquistado durante estos últimos años. Es decir, que no estamos frente a o viviendo en un estado de orfandad. Una sociedad ciega. Una sociedad ciega, ¿no? Sino que llegamos precisamente a un punto donde ya es necesario, ya es casi que inevitable, y se va a expresar el 7 de octubre, esta confrontación de los dos modelos que están en pugna en el mundo, además. Respuesta corta, ¿es irreversible entonces, después del 7 de octubre, el proceso en Venezuela para tú?
opinión. Sí, es irreversible, pero no se puede tampoco ver en términos absolutos. No es invulnerable. No es invulnerable. Es decir, esta revolución, recuerda, por ejemplo, que en 1905, la Revolución Rusa, por ejemplo, en 1905, Lenin y Trotsky pasan casi que al anonimato y fueron acusados de traidores. Pero 12 años después, en 1917, Lenin resulta ser el líder, el ideólogo de la revolución bolchevique, y Trotsky resulta ser el jefe militar de la revolución bolchevique. Es decir, que en la construcción de una vanguardia revolucionaria y en un proceso revolucionario, sobre todo como el venezolano, que se da en condiciones, como lo ha dicho el presidente Chávez, nosotros somos la última revolución del siglo XX y la primera revolución del siglo XXI, en unos tiempos en que todo el mundo, nadie apostaba pues ni un centavo a la posibilidad de una insurgencia renovadora y transformadora de la sociedad. Si hay un punto de no retorno, será a partir del 7 de octubre que se va a empezar a construir ese referente en el imaginario de la sociedad venezolana. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a ti, Román. Ruiz Tirado, prologuista del libro, el programa de la MUD, escrito, investigado, procesado por Romain Migus, nuestro invitado en la próxima parte de este programa especial. Volvemos enseguida, no se separen de nuestra sintonía.